Capítulo 1. El bautismo de Jesús. La vida pública de Jesús comienza con su bautismo en el Jordán, por Juan el Bautista. Mientras Mateo solo data este acontecimiento de manera estereotipada, con las palabras «en aquellos días», Lucas lo colocó muy conscientemente en el gran contexto de la historia universal, lo cual hace posible una datación muy precisa. Con todo, también Mateo ofrece una especie de datación en la medida en que antepone a su evangelio la genealogía de Jesús, que está construida como genealogía que se remonta a Abraham y a David, y presenta a Jesús como heredero de la promesa hecha a Abraham y como heredero de la palabra dada por Dios a David, al que Dios había prometido un reino eterno. Pese a todos los pecados de Israel y todos los castigos de Dios. La historia se articula según este árbol genealógico en 3 series de 14 generaciones. 14 es el valor numérico del nombre de David. Se divide en el periodo que va de Abraham a David, el que va de David al exilio de Babilonia, y luego sigue otro periodo de 14 generaciones. Precisamente esto, que hayan transcurrido de nuevo 14 generaciones, indica que ha llegado la hora del David definitivo, del reino davídico, renovado como instauración del propio reino de Dios. Como corresponde al evangelista judeo-cristiano que es Mateo, se trata de un árbol genealógico de la historia salvífica judía, que atiende a lo sumo indirectamente a la historia universal, a saber en la medida en que la instauración del reino del David definitivo como reino de Dios afecta naturalmente al mundo en su totalidad. Con ello la datación concreta resulta vaga, ya que el recuento de generaciones no presenta la forma de una estructura histórica, sino los 3 pasos de la promesa, y no aspira a una determinación cronológica exacta. Advirtamos de inmediato que Lucas no coloca su genealogía de Jesús al comienzo del Evangelio, sino que la une a la historia del bautismo a modo de conclusión. Nos dice que en ese momento Jesús tenía unos 30 años y por tanto había alcanzado la edad que daba derecho a la actuación pública. A diferencia de Mateo, Lucas va haciendo hacia atrás en su genealogía. Va de Jesús hacia la historia pasada. Abraham y David aparecen sin énfasis especial. La genealogía se remonta hasta Adán, más aún hasta la creación, pues el momento de Adán le añade a Lucas de Dios. De este modo, se destaca la misión universal de Jesús. Es hijo de Adán, hijo del hombre, y por humanidad todos pertenecemos a él, y él a nosotros. En él la humanidad comienza de nuevo y alcanza su meta. Volvamos a la historia del Bautista. Lucas ya había proporcionado 2 datos cronológicos importantes en los relatos de la infancia. Sobre el comienzo de la vida del Bautista, nos dice que ha de situarse en los días de Herodes, rey de Judea. Capítulo 1, versículo 5. De modo que mientras la datación referente al Bautista se mantiene en el interior de la historia judía, la historia de la infancia de Jesús comienza con las palabras, cito: «Sucedió que en aquellos días salió un decreto del emperador Augusto». Fin de la cita. Capítulo 2, versículo 1. La gran historia universal encarnada por el Imperio Romano está en el trasfondo. Este hilo lo retoma nuevamente Lucas en la introducción a la historia del Bautista, el comienzo de la actividad pública de Jesús. Esta vez nos dice de modo solemne y preciso, cito: «En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio, tetrarca de Abiliné, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás». Fin de la cita.
capítulo 3, versículo 1 y siguientes. De nuevo se indica la posición cronológica de Jesús en la historia universal mediante la mención del emperador romano. El ministerio de Jesús no puede situarse en un tiempo mítico indeterminado, que lo mismo puede significar siempre que nunca. Es un acontecimiento histórico que puede datarse con precisión y que tiene toda la seriedad de la historia humana realmente acontecida, con su unicidad, cuya forma de contemporaneidad con todas las épocas es distinta de la atemporalidad del mito. Pero no se trata solo de la datación. El emperador y Jesús encarnan dos órdenes de realidad distintos, que de ningún modo se excluyen mutuamente, pero cuya contraposición constituye en sí el material infalible de un conflicto que afecta a las cuestiones fundamentales de la humanidad y de la existencia humana. Cito: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fin de la cita. Dirá Jesús más tarde, y de este modo expresará la esencia, compatibilidad de ambas esferas. Marcos capítulo 12, versículo 17. Pero cuando el imperio se interpreta a sí mismo como divino, según lo que ya sugiere el hecho de que Augusto se presente como el que trae la paz universal y como el salvador de la humanidad, entonces el cristiano ha de, cito, obedecer a Dios antes que a los hombres. Fin de la cita. Hechos capítulo 5, versículo 29. Entonces los cristianos se convierten en mártires, en testigos de Cristo, que murió en la cruz bajo Poncio Pilato, como, cito, el testigo fiel. Fin de la cita. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Con la mención del nombre de Poncio Pilato, la sombra de la cruz tiñe el comienzo de la actuación de Jesús. La cruz se anuncia también con los nombres de Herodes, Anás y Caifás. Pero hay todavía algo más que se descubre al poner en paralelo al emperador y a los príncipes entre los que está repartida la Tierra Santa. Todos estos principados dependen de la Roma pagana. El reino de David está destruido. Su, cito, caña, fin de la cita, caída. Amós capítulo 9, versículos 11 y siguientes. Su descendiente, que legalmente es padre de Jesús, es un artesano de la provincia de Galilea, en la que abunda la población pagana. Una vez que Israel vive en la oscuridad en lo tocante a Dios, las promesas hechas a Abraham y a David parecen sumidas en el silencio divino. Una vez más resuena la queja: ya no tenemos profetas. Dios parece haber abandonado a su pueblo, pero precisamente por eso el país estaba tan agitado. Movimientos y esperanzas y expectativas contrapuestas definían el clima religioso y político. Aproximadamente en la época del nacimiento de Jesús, Judas el Galileo había llamado a una sublevación que había sido sofocada de manera sangrienta por los romanos. Su partido, los celotes, seguían existiendo, dispuesto a emplear el terror y la violencia para restablecer la libertad de Israel. Es posible que uno o dos de los 12 apóstoles de Jesús, Simeón, el celote y quizá también Judas Iscariote, provinieran de esa tendencia. Los fariseos, a los que encontramos una y otra vez en los evangelios, intentaban vivir siguiendo con la mayor precisión las indicaciones de la Torá, evitando la adaptación a la cultura uniformada helenístico-romana que se imponía de modo natural en el ámbito del Imperio Romano y ahora amenazaba con asimilar a Israel al modo de vida de los pueblos del mundo pagano. Los saduceos, pertenecientes en su mayoría a la aristocracia y a la clase sacerdotal, intentaban vivir un judaísmo ilustrado, acorde con el estándar espiritual de la época,
y por tanto alcanzar un entendimiento con el poder romano. Estos desaparecieron tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, mientras que el modo de vida de los fariseos cobró forma estable en el judaísmo, troquelado por las Misna y el Talmud. Aunque observemos en los evangelios agudas tensiones entre Jesús y los fariseos, y su muerte en cruz estuviera en contraposición estricta con el programa de los celotes, no debemos olvidar que a Jesús acudieron personas de todas las tendencias y que la primitiva comunidad cristiana incluía a no pocos sacerdotes y antiguos fariseos. Un hallazgo causal puso en marcha excavaciones en Qumran en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y sacó a la luz textos que fueron relacionados por algunos investigadores con un amplio movimiento que hasta entonces era conocido solamente a través de las fuentes literarias, con el nombre de esenios. Era un grupo que se había apartado del templo herodiano y de su culto, y que había creado en el desierto de Judá comunidades monásticas, así como una convivencia de familias sobre fundamento religioso, y había fundado una rica literatura y rituales propios, en especial con abluciones litúrgicas y oraciones comunitarias. La seriedad creyente de estos escritos nos conmueve. Parece que Juan el Bautista y quizá también Jesús y su familia estaban próximos a esta comunidad. En todo caso, en los escritos de Qumran hay múltiples contactos con el mensaje cristiano. No se puede excluir que Juan el Bautista haya vivido algún tiempo en esta comunidad y que haya recibido de ella parte de su formación religiosa. Sin embargo, la aparición del Bautista supuso algo completamente nuevo. El bautismo al que exhortaba se distingue de las abluciones religiosas habituales. No es repetible y ha de ser ejecución concreta de un giro que redefine para siempre la vida entera. Está ligado a una llamada ardiente, a un modo nuevo de pensar y actuar, ligado sobre todo al anuncio del juicio de Dios y al anuncio que es más grande y vendrá después de Juan. El cuarto evangelio nos dice que el Bautista no conocía. Juan, capítulo 1, versículos del 30 al 33. A ese más grande a quien quería preparar el camino. Pero sabe que Él está ahí para preparar el camino del ministerio, otro que toda su vida se refiere a Él. En los 4 evangelios se describe esta misión suya con un pasaje de Isaías. Cito: Una voz grita, en el desierto prepararé un camino al Señor. Allanad una calzada. Fin de la cita. Isaías capítulo 40, versículo 3. Marcos añade además una combinación de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, y Éxodo, capítulo 33, versículo 2, que encontramos también en Mateo, capítulo 11, versículo 10, y en Lucas, capítulo 1, versículo 76, y capítulo 7, versículo 27. Cito: Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Fin de la cita. En todos estos textos del Antiguo Testamento se habla de una intervención salvadora de Dios que sale de su ocultamiento para juzgar y para salvar. Debemos abrirle la puerta, preparar el camino con la predicación del Bautista. Estas antiguas palabras de esperanza se habían hecho presentes. Algo grande se avecina. Podemos imaginarnos la impresión extraordinaria que hubieron de producir la figura y el mensaje del Bautista en la atmósfera, en la ebullición de Jerusalén en aquella hora histórica. Por fin volvía a ver un profeta al que su vida acreditaba como tal. Por fin volvía a hacerse sentir la acción de Dios en la historia. Juan bautiza con agua, pero el que es mayor, el que bautizará con el Espíritu y el fuego,
está ya a las puertas, de modo que no tenemos por qué considerar una exageración el dato que aporta San Marcos. Cito: acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Fin de la cita. Capítulo 1, versículo 5. El bautismo de Juan exigía la confesión, el reconocimiento de los pecados. El judaísmo de aquella época conocía confesiones de los pecados más generales y estereotipadas, pero también la confesión completamente personal, en la que se habían de especificar las acciones pecaminosas. Se trata realmente de la superación de la anterior existencia de pecado, de iniciar una vida nueva y diferente. El evento del bautismo simboliza esto. Ahí está, por una parte, en la inmersión, el símbolo de la muerte, que tiene como trasfondo el simbolismo de la muerte en el diluvio que aniquila y destruye. En el pensamiento antiguo, el océano representaba la amenaza constante al cosmos, a la tierra. Eran las aguas primordiales que pondrían a negar toda la vida. En la inmersión, este simbolismo también podría ser asumido por el río, pero al ser agua que fluye, el río es ante todo símbolo de vida. Los grandes ríos, Nilo, Tigris, Eufrates, son los grandes vivificadores. También el Jordán es, hasta el día de hoy, fuente de vida para los terrenos aledaños. De lo que aquí se trata es de purificación, de la liberación de la inmundicia del pasado, que pesa sobre la vida y la desfigura. Se trata de un nuevo comienzo, es decir, de muerte y resurrección, para comenzar la vida desde el principio y de otra manera. Así que se podría decir que se trata de volver a nacer. Todo esto se desarrolla por primera vez expresamente en la teología cristiana del bautismo, pero ya está sugerido en la inmersión en el Jordán y en el salir después de él. Acabamos de oír que toda Judea y Jerusalén peregrinó a bautizarse, pero ahora sucede algo nuevo. Cito: por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fin de la cita. Marcos capítulo 1, versículo 9. Hasta ese momento no se había hablado de peregrinos de Galilea. Todo parecía limitarse al ámbito judío. Pero la verdadera novedad no es que Jesús venga de otra zona geográfica, de muy lejos, por decir así. La verdadera novedad es que Él, Jesús, quiere hacerse bautizar, que Él se incorpora a la muchedumbre gris de los pecadores que esperan a orillas del Jordán. El bautismo exigía la confesión de los pecados, acabamos de oírlo. Era un reconocimiento de los pecados y el intento de abandonar una vieja vida malograda y recibir una nueva. ¿Podía Jesús hacer esto? ¿Cómo podía reconocer sus pecados? ¿Cómo podía separarse de su vida anterior para iniciar una nueva? Esta pregunta se la hubieron de plantear los cristianos. La disputa entre el Bautista y Jesús, que Mateo relata, expresaba también las preguntas que ellos le hacían a Jesús. Cito: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí? Fin de la cita. Mateo capítulo 3, versículo 14. Mateo nos dice al respecto, cito: Jesús le contestó: déjalo por ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Fin de la cita. Capítulo 3, versículo 15. El sentido de esta respuesta, que suena tan enigmática, no es fácil de descifrar. En todo caso, en la partícula arti, entre comillas, por ahora,
se expresa una cierta reserva en una situación concreta y provisional. Conviene actuar de determinada manera. Para la interpretación de la respuesta de Jesús es decisivo el sentido que demos a la palabra, entre comillas, justicia. Debe cumplirse toda justicia. En el mundo en que Jesús se halla, justicia es la respuesta del hombre a la Torá, la aceptación de toda la voluntad de Dios, el cargar el, entre comillas, yugo del reino de Dios. Como solía decirse, el bautismo de Juan no estaba previsto en la Torá, pero Jesús lo reconoce con esta palabra, como expresión del sí incondicional a la voluntad de Dios, como aceptación obediente de su yugo. Debido a que el descenso a este bautismo se contiene la confesión de la culpa y la petición de perdón para empezar de nuevo, en este sí a la voluntad entera de Dios en un mundo marcado por el pecado, hay también una expresión de solidaridad con los hombres que han incurrido en culpas, pero que buscan la justicia. Solo desde la cruz y la resurrección se vuelve reconocible todo el significado de este evento. Los que van a bautizarse confiesan sus pecados al descender al agua, buscando liberarse del peso de la caída en la culpa. ¿Y Jesús qué hizo? Lucas, que en todo su evangelio está muy atento a la oración de Jesús y lo presenta una y otra vez orando, en diálogo con el Padre, nos dice que Jesús recibió el bautismo orando. Capítulo 3, versículo 21. Desde la perspectiva de la cruz y la resurrección, al cristianismo le quedó claro lo que había ocurrido. Jesús había cargado sobre sus hombros el peso de la culpa de toda la humanidad. Lo llevó consigo al descender al Jordán. Inaugura su ministerio poniéndose en el lugar de los pecadores. Lo inaugura con la anticipación de la cruz. Es, por así decir, el verdadero Jonás que había dicho a los marineros, cito, «Agarradme, echadme al mar». Fin de la cita. Jonás, capítulo 1, versículo 12. El significado completo del bautismo de Jesús, su cumplimiento de toda justicia, solo se hace visible en la cruz. El bautismo es asunción de la muerte por los pecados de los hombres. Y la voz del bautismo, cito, «Este es mi Hijo amado». Fin de la cita. Remite anticipadamente a la resurrección. De este modo, se entiende también que en el lenguaje del propio Jesús, la palabra bautismo designe su propia muerte. Marcos capítulo 10, versículo 38 y Lucas capítulo 12, versículo 50. Solo teniendo esto en cuenta, se puede entender el bautismo cristiano, la anticipación de la muerte en cruz, que había tenido lugar en el bautismo de Jesús, y la anticipación de la resurrección, que se había hecho sentir en la voz del cielo, se han hecho ahora realidad. De este modo, el bautismo de agua de Juan se completa con el bautismo de vida y muerte de Jesús. Seguir la invitación al bautismo significa ahora introducirse en el lugar del bautismo de Jesús para, de este modo, gracias a su identificación con nosotros, recibir nuestra identificación con Él. El momento de su anticipación de la muerte se ha convertido ahora para nosotros en el momento de nuestra anticipación de la resurrección con Él. Pablo ha desarrollado esta conexión íntima en su teología del bautismo. Romanos capítulo 6, sin referirse expresamente al bautismo de Jesús en el Jordán. La Iglesia Oriental ha seguido desplegando y profundizando esta comprensión del bautismo de Jesús en su liturgia y en su teología de los íconos.
ella ve un nexo profundo entre el contenido de la fiesta de la Epifanía, entre paréntesis, proclamación de la filiación divina por la voz de los cielos. La Epifanía es el día del bautismo en Oriente. Se cierra el paréntesis, y la Pascua, en las palabras de Jesús a Juan, cito: conviene que cumplamos toda justicia. Fin de la cita. Mateo capítulo 3, versículo 15. La Iglesia Oriental ve el anticipo de las palabras de Getsemaní. Cito: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Fin de la cita. Mateo capítulo 26, versículo 39. Los cantos litúrgicos del 3 de enero corresponden a los del miércoles de Semana Santa, los del 4 de enero a los del Jueves Santo, los del 5 de enero a los del Viernes Santo y el Sábado Santo. La iconografía recoge estas correspondencias. El icono del bautismo de Jesús muestra el agua como una tumba líquida que tiene la forma de una nueva cueva oscura, que es a su vez el símbolo iconográfico del Hades, el mundo subterráneo, el infierno, el descenso de Jesús a esta tumba líquida, a este infierno que lo rodea por completo. Es de este modo la realización anticipada del descenso al mundo subterráneo. Cito: habiendo descendido al infierno, sujeto al fuerte. Fin de la cita. Comparar Lucas capítulo 11, versículo 22. Dice Cirilo de Jerusalén. Juan Crisóstomo escribe, cito: sumergirse y emerger son imágenes del descenso al infierno y la resurrección. Fin de la cita. Los troparios de la liturgia bizantina añaden todavía una referencia simbólica más. Cito: el Jordán se apartó entonces ante el manto de Eliseo. Las aguas se dividieron y dejaron libre un camino seco, como imagen veraz del bautismo, por el que recorremos el camino de la vida. Fin de la cita. De este modo, el bautismo de Jesús se entiende como una repetición de la historia entera, en la que se retoma el pasado y se anticipa el futuro. Cargar con los pecados de los otros es descender al infierno, no solo contemplando como en Dante, sino compadeciendo, dando un nuevo sentido al sufrimiento y con ello transformándolo, derribando y abriendo de golpe las puertas del abismo. Es descenso a la casa del mal, lucha con el fuerte que tiene presos a los hombres, y de hecho, cuán presos estamos todos de los poderes que nos manipulan anónimamente. Ese fuerte que no puede ser derrotado por la sola fuerza de la historia universal, es vencido y sometido por uno todavía más fuerte, que como igual a Dios puede asumir toda culpa del mundo y sufrirla hasta el final, sin ahorrarse nada en su descender a la identidad con los caídos. Esta lucha es el giro del ser que provoca una nueva índole del ser y prepara un nuevo cielo y una nueva tierra. El sacramento, el bautismo, aparece a esta luz como participación en la lucha de Jesús por transformar al mundo en el cambio de vida que acontece en su descenso y ascenso. Nos hemos apartado demasiado de la Biblia con esta interpretación y asimilación eclesial del acontecimiento del bautismo de Cristo. En este contexto, resulta tan provechoso prestar oídos al cuarto evangelio, según el cual Juan el Bautista, al ver a Jesús, dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fin de la cita. Capítulo 1, versículo 29. Sobre estas palabras que en la liturgia romana se dice antes de la comunión, se ha cavilado mucho. ¿Qué significa? Cordero de Dios. ¿Por qué se llama a Jesús Cordero? ¿Y cómo es que quita los pecados del mundo? ¿Los supera privándolos de sustancia y realidad? Joaquín Jeremías ha ofrecido la ayuda decisiva para entender correctamente estas palabras y poder considerarlas incluso históricamente
como verdaderas palabras del Bautista. De entrada, se han de reconocer en ellas dos alusiones veterotestamentarias. El canto del siervo de Isaías capítulo 53, versículo 7, comparada al siervo de Dios que sufre con un cordero que llevan al matadero. Cito: como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Fin de la cita. Más importante aún es que Jesús fue crucificado en una fiesta de Pascua y ahora había de aparecer como el verdadero Cordero Pascual, en el que se cumplía lo que había significado el Cordero Pascual en la salida de Egipto, liberación del poder mortífero de Egipto y puesta en libertad para el éxodo, para la inmigración que hace penetrar en la libertad de la promesa. A partir de la Pascua, el simbolismo del Cordero se ha vuelto fundamental para la comprensión de Cristo. Lo encontramos en Pablo, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, en Juan, capítulo 19, versículo 36, y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y en el Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Jeremías llama también la atención sobre el hecho de que las mismas palabras hebrea, talia, significa tanto cordero como muchacho o siervo. De modo que las palabras del Bautista pueden haber aludido en primer lugar al siervo de Dios, que con expiación vicaria quita los pecados del mundo, pero a la vez lo dan a conocer como el verdadero Cordero Pascual que con su expiación cancela los pecados del mundo. Cito: paciente como un cordero destinado al sacrificio, el Salvador que muere en la cruz se encamina a la muerte sucitoria. Por el poder expiatorio de su muerte inocente ha borrado la culpa de toda humanidad. Fin de la cita. En los apuros de la operación egipcia, la sangre del Cordero Pascual había sido decisiva para la liberación de Israel. Él, el Hijo, que se hizo siervo, el pastor, que se ha hecho cordero, ya no representa solo a Israel, sino la liberación del mundo, de la humanidad en su conjunto. Con ello vamos a dar con el gran tema de la universalidad de la misión de Jesús. Israel no existe para sí mismo, sino para su elección. Es el camino por el que Dios quiere llegar a todos. El tema de la universalidad nos saldrá al paso continuamente como verdadero centro de la misión de Jesús, con la expresión, cito, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fin de la cita. El tema aparece en el cuarto evangelio, en el comienzo mismo del camino de Jesús. La expresión Cordero de Dios interpreta, por decirlo así, el carácter de teología de la cruz que tiene el bautismo de Jesús, su descenso a la profundidad de la muerte. Los 4 evangelios narran de distintas maneras que al salir Jesús del agua, los cielos se rasgaron, se abrieron. Comparar Marcos, Mateo y Lucas. El Espíritu descendió sobre él como una paloma y que al mismo tiempo resonó una voz del cielo que según Marcos y Lucas le dirige la palabra. Cito, tú eres. Fin de la cita. Y que según Mateo dice sobre él. Cito, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Fin de la cita. Capítulo 3, versículo 17. La imagen de la paloma puede recordar a ese aleteo del Espíritu sobre las aguas, al que se refiere el relato de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2. Aparece como la palabra como una paloma, a modo de comparación en referencia a algo que en el fondo no se puede describir. La misma voz del cielo la encontramos en la transfiguración de Jesús, en la que sin embargo se añade el imperativo escuchadlo. Allí habremos de reflexionar con más precisión sobre el significado de estas palabras.
En este lugar querría tan solo subrayar muy brevemente 3 aspectos. Primero, la imagen del cielo rasgado. Sobre Jesús el cielo está abierto, la comunión con la voluntad del Padre, el hecho de que cumpla toda justicia, abre el cielo, cuya esencia consiste precisamente en que allí la voluntad de Dios se cumple por completo. A esto se añade la proclamación que viene de Dios del Padre, de la misión de Jesús, la cual no presenta su modo de actuar, sino que refiere a su ser. Él es el Hijo amado, en el que se complace Dios. Por último, querría indicar que aquí, junto con el Hijo, nos sale al paso el Padre y el Espíritu Santo. Aquí apunta el misterio del Dios Trinitario, que ciertamente solo puede manifestar su profundidad en la totalidad del camino de Jesús. En este sentido, hay un arco que va desde este comienzo del camino de Jesús hasta las palabras con las que, como resucitado, enviará a sus discípulos al mundo. Cito: «Id a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Fin de la cita. Mateo capítulo 28, versículo 19. El bautismo que desde entonces administran los discípulos de Jesús es participación en el bautismo de Jesús, en la realidad que Él ha anticipado con su bautismo. Así se hace uno cristiano. En una amplia corriente de la investigación liberal, el bautismo de Jesús ha sido interpretado como una experiencia vocacional. Se afirma que Él, que hasta entonces había llevado una vida de la más corriente en la provincia de Galilea, pasó aquí por una experiencia que supuso un vuelco radical, que aquí cobró conciencia de una relación espacial con Dios y de su misión religiosa, una conciencia madura tanto sobre el fondo de las expectativas dominantes en Israel a las que Juan había dado nueva forma, como de su conformación personal por el acontecimiento del bautismo. Pero en los textos no hay nada de esto. Por muy eruditamente que se exponga a esta teoría, ha de atribuirse el género de la novela sobre Jesús más que a la verdadera interpretación de los textos. Los textos no nos dejan mirar el interior de Jesús. Jesús está por encima de nuestra psicología, según Romano Guardini, pero nos permiten reconocer que Jesús está en relación con Moisés y los profetas. Nos permiten reconocer la unidad interna de su camino desde el primer instante de su vida hasta la cruz y la resurrección. Jesús no aparece como un hombre genial, con sus emociones, sus fracasos y sus éxitos, con lo cual él, en tanto que individuo de una época pasada, quedaría en último término a una distancia insalvable de nosotros. Él se alza ante nosotros como el Hijo amado, que de este modo es, por una parte, el completamente otro, pero que precisamente por ello se puede hacer contemporáneo de todos nosotros, más íntimo a cada uno de nosotros que nosotros mismos.